Hay situaciones interesantes cuando uno se introduce a una cultura diferente. Por ejemplo, cómo comunicarse con las demás personas. Y cuando hablamos de la Santa Biblia, también hay lecciones preciosas de cómo comunicarse con Dios. De eso vamos a hablar en esta oportunidad. Un cordial saludo a cada uno de nuestros amigos, amigas, hermanos y hermanos que nos visualizan a través de TV Digital Conexión 7. Es un gusto para nosotros poder presentar semana tras semana el repaso de nuestra cartilla de escuela sabática. En esta semana pues podemos estudiar lo que nos va a enseñar la lección número 2. Sin duda una lección que nos enseña bastante y esperando que cada uno de los comentarios y enseñanzas que podamos compartir con cada uno de ustedes pueda ser de bendición para sus vidas, y pues la invitación es que ustedes puedan compartir esta transmisión y que puedan suscribirse también a nuestro canal como TV Digital Conexión 7 e invitar a otros a que puedan visualizar. Y si es de su agrado este contenido, pues también lo invitamos a que pueda hacernos llegar sus comentarios y así poder saludarlo. En esta ocasión, como cada semana, ¿verdad?, nos acompaña el Pastor Rudy. Pastor Rudy, bienvenido. Muchas gracias, muy bien, gracias. Estamos aquí para servirles a todos los que finamente sintonizan TV Digital Conexión 7 y esperamos que también ellos expresen sus puntos de vista, sus dudas, si es que hay, o inquietudes, a nuestro correo que estará abierto para atenderles, o si quisieran tal vez copia del material, pues con mucho gusto estamos para servirles. Ese es el objetivo al final de todo esto. Cierto, entonces pues después de nuestro saludo vamos a introducirnos ahora en el repaso de la lección, Pastor, y esta semana hablaremos acerca de la lección número 2. Enséñanos a orar. Es una lección que sin duda nos va a dejar mucha enseñanza para nuestra vida, tanto espiritual como nuestra vida cotidiana, y también los ejemplos que nos trae durante esta semana de estudio. Sí, es interesante que es una práctica que aparentemente uno domina, pero no. Hay ciertos elementos y ciertos factores que no lo hacen difícil, no lo hacen imposible, pero lo hacen agradable para poder acercarse al Señor. Hay una cita del Espíritu y Profecía que es muy interesante, que quisiéramos escuchar, Abdi, ¿cómo dice? Muy bien, nos dice: la oración diaria es algo esencial para el crecimiento de la gracia, aún para la vida espiritual misma, como es el alimento temporal para el bienestar físico. Debemos acostumbrarnos a elevar los pensamientos a menudo a Dios en oración. Si la mente vagabundea, debemos volverla de nuevo. Por un esfuerzo perseverante, el hábito por fin se impone como algo fácil. No podemos por un solo momento separarnos de Cristo con seguridad. Podemos tener su presencia para asistirnos en cada uno de nuestros pasos, pero únicamente al observar las condiciones que Él mismo nos ha establecido. Bueno, es interesante la cita esta. Así es, Pastor. ¿En qué libro se encuentra, Andy? Esto lo encontramos en la edificación del carácter, en su página 92, y que sin duda, verdad, leyendo, pues nos deja mucho que pensar. Es interesante. Pregunté en qué libro por la siguiente razón: hay que cultivar un carácter diferente cuando somos cristianos. Así es. Un carácter a la altura de Dios. ¿Por qué? La cita decía que para alcanzar la gracia, y es que cuando no estamos en Cristo, perdonen la expresión, estamos en desgracia. Así es. El término des es apartado de, y la gracia es el favor de Dios. Entonces, cuando no estamos en Cristo, no estamos en el favor de Dios. Y dice ahí la cita que si oramos cada día de una manera
consecutiva, como un hábito propio de nuestra vida, entonces vamos a alcanzar que esa gracia se profundice en nuestra vida. Así es. Hablando de la oración. Exacto. Pero la oración, ¿qué es? ¿Qué dice el texto de introducción en nuestra lección? Muy bien, nuestro texto de introducción lo encontramos en Lucas capítulo 11, versículo 1. Nos dice: un día estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Ahora, aquí es interesante, no dice el nombre del discípulo, pero la petición fue: enséñanos a orar. Me parece raro. Exacto. Porque ellos eran miembros de una cultura que creían firmemente en Dios, los hebreos, y piden que Jesús les enseñe a orar. ¿Cómo es eso que alguien que crece en esa cultura, y estos ya eran caballeros adultos, viene y le pide que le enseñe a orar? Es que las consecuencias, ahí hay otro elemento, un factor interesante, la causa y el efecto, que es una ley muy interesante. Ellos lo observaban en Cristo Jesús. Ellos solo tenían la causa, oraban a veces, pero no miraban los efectos. Exacto. En el caso de Jesús, miraban que iba a orar al monte, que tardaba orando ahí, hasta amanecía orando, y luego los efectos era cuando hacía los milagros cada día, y la manera en que se conducía, cómo hablaba, cómo comía, cómo hacía toda su actitud, mostraba que realmente él había estado conectado directamente con el cielo. Entonces ellos dicen, ese tipo de oración no la conocemos nosotros. Enséñanos a orar. Así es, y pues claramente, como nos dice la lección, ¿verdad?, que Dios colocó como un tipo devocionario, que son los salmos, lo dejó en el centro de la Biblia, de la palabra de Dios, no solo para mostrarnos las obras que Él hace, sino que también por medio de los salmistas, para que nosotros también pudiésemos aprender de ellos. Sí, esto es interesante. La primera parte de la lección, hay una figura gramatical hebrea que se presenta en todas nuestras lecciones hasta terminar el trimestre, y es el dabar, que es la palabra en sí, el pesher, que es la interpretación de lo que se quiso decir, edut, el testimonio o las consecuencias, las actitudes de esa forma de orar, y el tijilim, que es la alabanza propiamente, el salterio o el salmo, por así decirlo, como consecuencia de esa relación directa con el Señor. Pero hay un antecedente en el Salmo 105 y versículo 1, como Colosenses 3:16 y Santiago 5:13, hay algo que se señala, que Dios es creador. Así es. Y que Él hizo todo perfecto. Acabo de ver a unos amigos que por algún comentario se distanciaron. El que hizo el comentario le buscó a través de terceras personas, a través del teléfono, ahora con esa tecnología que hay, para poder dialogar con él. Y la persona ofendida contestó: no tengo ningún interés de hablar con él. No me agrada, porque no... ¿Qué voy a ganar yo con hablar con él? Ya me difamó, ya hizo esto, ¿para qué voy a hablar con él? Exacto. Pero en este caso, el salmista, Colosenses y Santiago mencionan que el Creador es con el que tenemos que hablar. Así es perfecto. Exacto. Entonces, ahí nosotros vamos con plena confianza a hablar con Él. Así es. Sin ninguna duda. Sabemos que Él nunca nos va a decir: no tengo ganas de hablar contigo. Siempre nos va a escuchar, Adri. Siempre nos va a escuchar. Y entonces eso se mira en cada salmo. Aparte de que en cada salmo se ve la misericordia y se ve a Jesús plasmado de una manera interesante. Y entonces hay que orar y cantar en las buenas y en las malas. Exacto. Esta es la consecuencia de este estudio fabuloso de cómo utilizar los salmos en la oración. Así es. Cuesta un poco, pero hermanos y amigos que nos pueden visualizar a través de este medio, quiero decirles que qué lindo es iniciar la oración cantando. Exacto.
y al terminar de orar, cantar otra vez. Esa combinación de la alabanza con la oración hace que uno se sienta más cerca del cielo y a Dios le agrada también. La ofrenda es agradable. Así es. Esto es lo que nos dice la lección en esta parte. Muy interesante. Cierto, y tanto la oración como la alabanza pues son uno solo que uno es cantado y otro es, por decirlo así, como que conversando con la persona. Conversando, correcto. Pero hay algo interesante, y vuelvo a recalcar esto: si con el que vamos a hablar no nos simpatiza, entonces nuestro hablar con él no tiene sentido. A veces hasta es hipócrita. Cierto. Pues decirle, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo está? Ah, me alegra verlo, pero en el fondo a saber si le alegra. Cierto. En este caso, el Salmo dice claramente que es un agrado dirigirse al Creador, al que lo hizo todo perfecto. Ahí cambia. Es más solemne, porque me estoy dirigiendo al que controla todo el universo. Así es. Porque si usted me quiere hablar a mí, ¿qué gana conmigo? Yo no tengo mayor cosa. Pero si usted quiere hablar con Dios, eso es diferente. Sí. Él es el dueño de todo. Ahora, si Cristo permanece en nosotros, eso es diferente también. Exacto. La comunicación es más perfecta. Así es, pastor. Sí, Y también pues ahora, pues viendo que todo lo que nosotros debemos de hacer, tanto en la oración como hablar con Dios, más que todo la oración es cómo comunicarnos con Dios, y a través de los salmistas vamos aprendiendo. También nos enseñan algo muy importante acerca de confiar en los tiempos difíciles. Es algo que los salmistas nos enseñan en la mayor parte de los salmos, y que en esta enseñanza que nos dejan en los salmos nos dice que debemos de confiar en esos tiempos que nosotros pareciera ser que no tenemos esa certeza. Es momento en donde nosotros no tenemos en quién confiar, pero nos dicen tenemos que confiar en Dios en esos momentos difíciles, y sin duda nos lo da a entender en Salmos 44, que nos hablan acerca de la confianza en los tiempos difíciles. Bueno, yo tengo que decir con toda sinceridad que la pandemia nos dejó lecciones poderosísimas. Así es, pastor. Primero porque como era imposible la relación personal, entonces a través de la tecnología nos podíamos comunicar. Exacto. Y no se perdió esa comunicación con muchos, ¿verdad? Algunos no pudieron tener esa oportunidad. Pero sí, en el caso personal, la pandemia me enseñó a mí mucho, porque incluso hubo personas que están en los Estados Unidos, en Europa, en África, que a través de este medio nos comunicamos. Así. Yo tuve algunos temas y jamás me imaginé que me iban a escuchar en Europa. Jamás me imaginé. O sea, el poder de la tecnología. Pero eso es de la tecnología. Cierto. Y por la situación de la pandemia. Pero también la pandemia me dejó otra lección. A mí me dio temor, soy honesto en decirlo, porque se cerró todo. Parecía que iba a colapsar el planeta completamente. Sin embargo, en la angustia, muchos hermanos clamaron a Dios. Cierto. Hubieron. Y yo vi situaciones donde a través de las pantallas y el internet alababan a Dios con toda su fuerza en esa situación tan agobiante como fue la pandemia. Así es. Un virus tan pequeño nos arrodilló, pero también abrió la posibilidad de tener confianza en la angustia. Así es. En tiempos difíciles. Exacto. Y yo recuerdo que cuando morían algunos, sí había tristeza, pero algunos cantaban de alegría sabiendo que tenemos protección directa de nuestro Dios. Y esto es lo que menciona el Salmo 44. Así es. Que Dios es nuestra protección. Que el que clama, porque se clamó y se clama cuando uno tiene problemas económicos, problemas familiares, problemas de salud o problemas propiamente personales, uno clama, pero Dios escucha y nos ofrece su protección, y es una protección por siempre. No es una
así intermitente, sino es constante. El Salmo 44 es lindo en ese sentido. Así es. Porque hay una respuesta al clamor del ser humano. Por eso la figura de los salmos son diferentes. Y aquí estamos hablando del testimonio, lo que dijimos al principio. ¿Ah? Así es. La palabra era esa, alabar al Señor. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y hasta cuándo? Son dos interrogantes muy bonitas. ¿Por qué y hasta cuándo? Y la respuesta de Dios, pero si yo estoy contigo siempre. Exacto. Ahora, además, si tienes que morir, yo te prometo vida eterna. Solamente que tienes que tener fe en mí. No debemos olvidar lo que Dios hizo por nosotros, lo que hace y lo que hará siempre. Así es. Porque es eterno. Exacto. En todos los tiempos. Así que es precioso este Salmo 44. Ya espero que todos nuestros amigos que nos están sintonizando puedan leerlo despacio, meditarlo, disfrutarlo y gozarlo, porque hay clamor ahí, sí, pero hay respuesta de Dios. Exacto. Ahí se ve la protección del Señor. Sí, también nos dice que orar los salmos nos ayuda a la gente a experimentar la libertad de expresión en la oración. Quiere decir que los salmos nos dan las palabras que muchas veces en la angustia no tenemos esa capacidad de arrodillarnos y decirle a Dios, Dios mío, haz esto por mí o ayúdame en esto. Muchas veces por la angustia o en los tiempos difíciles que nos encontramos, no nos salen esas palabras adecuadas para poder expresarnos directamente hacia Dios. Ahora, eso es algo interesante. En el momento más desesperante de la vida es cuando más nos debemos acercar a Dios. Así es. Y eso nos dice el Salmo 22. Aunque la expresión, Dios mío, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Que hasta Jesús mismo lo pronunció. Exacto. No significa que nos estamos separando de Él. Así es. O que estamos diciendo, eres injusto porque me has abandonado en esta crisis. No, ese Dios mío, Padre mío, ese mío indica, siempre confío en ti. Aunque estoy sufriendo, aunque estoy en una desesperación grande, Dios escucha mi clamor. Así es. Él escucha y va a responder. O sea que este Salmo 22, aparte de que es mesiánico, porque el Salmo 22 presenta algunos elementos de los que padeció Cristo. Cómo sus huesos fueron llevados a la cruz, cómo se burlaron de Él, cómo sortearon sus ropas y cómo esa frase, Dios mío, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Exacto. Pero no es que Dios lo haya abandonado, sino que a Dios le dolía lo que estaba pasando a su Hijo. Igual cuando nosotros sufrimos, a Él le duele también. Sí, mi querido hermano, acabo de ver un caso de alguien que dice, estoy desesperado, pastor. ¿Qué pasó? Me dejó la esposa, se fue con otro, tengo ganas de morir. No piensen eso. En la desesperación hay que buscar al Señor y Él contesta. Él nos responde y nunca nos abandona. Así es. Y cierto, porque nos dice en la lección, en alguno de los párrafos, pues nos dice que los verdaderos adoradores, pues esto hace a que los salmos los guíen a dejar completamente todas sus penas, sus dificultades, esas desesperaciones que tienen en la vida, y en ese momento es donde ellos dicen, Señor, aquí dejamos en tus manos todo, y es en ese momento cuando más llegan a confiar en Dios. Pero hay un peligro. Exacto. Porque cuando la crisis llega, en algunos casos hay quienes dicen, bueno, Dios me abandonó, me dejó solo, ya no lo busco. Así es. No, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde estaba cuando pasó este accidente? ¿Dónde estaba cuando yo entré a esta crisis? Pero el salmista nos está mostrando aquí en el Salmo 22 que a pesar de las situaciones más graves, nunca debemos perder la confianza en Dios. Exacto. Es más, Él permite la prueba para pulir nuestro carácter. Exacto. Y para entender de su misericordia. Y para saber que no estamos solos.
Dice el comentario del Espíritu y Profecía que si nuestros ojos se abrieran, miraríamos cuántos ángeles están para auxiliarnos en esa desesperación. Así es. Y pues algo muy cierto lo que usted nos decía, pues muchas veces corremos ese peligro, pero allí es donde se mira nuestra verdadera fe como cristianos, ¿verdad? Que debemos de, como nos dice el Salmos 22, leyéndolo detenidamente, nos damos cuenta de que el salmista le dice a Dios ¿por qué? Y le repite muchas veces ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Pero él esa pregunta no lo hace porque está enojado con Dios, sino que él lo hace porque es su sentimiento. Él mismo se expresa de esa manera y nos damos cuenta que a lo largo de los versículos él mismo dice de que vuelve a confiar en Dios y le dice: Dios mío, en ti confío porque tú eres mi Dios. Correcto. Lo que pasa que en los momentos críticos o difíciles de la vida nos preguntamos ciertas cosas. ¿Por qué? ¿Y hasta cuándo? Pero no por decir que nos separamos de Dios, no, sino para expresar en cierto sentido la combinación de lo que sentimos a través de nuestras emociones y sentimientos, pero también la mente, que es donde Dios nos habla a través de la conciencia, nos da la seguridad y la certeza de que Él está con nosotros. Por eso la otra parte de la lección del Salmo 13, que es interesante, Así es. donde angustiosamente se expresa la necesidad, esto me está pasando, esto estoy sufriendo, esto, el Salmo, esta es una oración tremenda, el Salmo 13. Así es. Pero la otra parte dice, pero confío en ti. Exacto. Mi confianza eres tú, mi refugio eres tú. Y esas figuras se repiten en el Salmo: mi roca, mi escudo, mi refugio, tus alas me cubren. Y todas esas figuras que muestran que hay una confianza preciosa en el Señor. Por eso la ha titulado la lección de la desesperación a la esperanza. De hecho, estábamos perdidos, todos los seres humanos. Pero gracias a que se ofreció el Cordero de Dios, ahora hay esperanza. Y aunque suframos, aunque tengamos que morir de cáncer, aunque moramos en un accidente, aunque alguien nos pegue un balazo, pero si tenemos nuestra fe definida en Cristo Jesús, sabemos que vamos a resucitar, esa es la esperanza, y viviremos eternamente con Él. Claro. Eso es lo impresionante de este Salmo 13. Así es, pastor. Y pues sin duda el Salmo 13 también nos ayuda a señalar y a ver el camino que muchas veces como seres humanos cometemos ese error que lo mencionaba usted, pastor, anteriormente, en el error que caemos todos en quejarnos de por qué nos pasa todo eso y al final no confiar en Dios. Le dejamos, por decirlo así, todo dicho a Dios, pero al final no confiamos en Él también, en sus promesas que Él nos da, esa protección segura. Sí, un caso extremo sería el siguiente. Mi papá tiene cáncer y está para morir. Mi mamá tiene problemas económicos difíciles, no puede mantenernos. Mi hermana fue violada. Mi hermano injustamente se lo llevaron a la cárcel por una difamación. Ahí tenemos 4 casos difíciles dentro de una familia. Así es. Pero la persona que está ahí clama angustiosamente: Señor, mi hermana, mi hermano, mi papá, mi mamá están en problemas, pero tú eres mi refugio. Tú nos vas a sacar de este lodazal. Ahí cambia ya. Ahí cambia, o sea, ese canto, esa alabanza, esa oración, ahí cambia el tono. Del sufrimiento a la esperanza. ¿Por qué? Porque tenemos la seguridad que estamos confiando en el apoyo divino, que el mismo Salmo 13 dice ahí. Así es. El apoyo divino se marca claramente. Exacto. O sea que este salmo es bello. Esta lección es interesante, hermano. Así es. Y pues también como cada salmo nos trae una ayuda en nuestra vida, también el Salmo 60 pues nos deja mucho de qué hablar también, de restaurarnos otra vez. Bueno, este Salmo 60 es un poco más profundo. Así es. ¿Por qué razón? Porque nos está mostrando claramente, como dice el Salmo 23,
que Él nos hace pasar por lugares delicados. Nos da comida especial. No podemos dudar de esa protección divina. Me encanta cómo lo presenta el Señor. Entonces, mis queridos llamados, a pesar de pasar por momentos tenebrosos en la vida, por momentos dificultosos, casi estar al abismo, tenemos la esperanza de que el Señor, como buen pastor, nos va a sacar de esos problemas. Exacto. Nos va a preparar una mesa para disfrutar de un vino rebosante, que nuestra entrada y nuestra salida va a ser protegida, que nos va a dar todo lo que necesitamos. Eso es lo impresionante de este Salmo 60. Exacto. La confianza plena en la restauración de Dios. Aunque nos dañen los enemigos, aunque mancillen nuestra personalidad, y voy concluyendo, aunque nos discriminen, aunque nos aparten y nos hagan a un lado, aunque seamos causa de injusticias, de calumnias, de ira y de muchas cosas, a veces sin explicación, el salmista dice, tú me restauras. Exacto. Esto es lo bello y lo maravilloso de este salmo. Creo que es una lección maravillosa que tenemos que disfrutar, mis queridos llamados, para esta semana que estamos ya estudiando estos pasajes preciosos. No nos detengamos el por qué y hasta cuándo, sino gracias por tu bendición y tu protección. Eso es lo que yo entiendo de esta lección. Exacto, pastor. Y pues incluso en este Salmo 60, pues también la lección nos trae puntos importantes para poder estudiar nosotros, pues nos da a entender que también en este Salmo 60 el salmista ora también por aquellos quienes hicieron mal, por sus enemigos, por quienes no conocen a Dios también. Y pues es lo mismo que nos da la invitación, la lección, que nosotros debemos de hacer lo mismo. Quizás nosotros no conozcamos cómo esté pasando esa persona, pero nos dice que debemos de orar por esa persona para que se restaure y de nuevo vuelva hacia nuestro Padre Celestial y confíe en cada una de sus promesas. Yo concluyo con esto. Hay que confiar en Dios, aferrarse a sus promesas y cantarle con gozo. Exacto. En resumen, yo entiendo eso. Y ahí cerramos la lección. Exacto. Interesante, pastor, y pues sin duda cada una de las lecciones que estudiaremos durante este trimestre pues nos van a dejar grandes enseñanzas. En esta ocasión pues pudimos estudiar cómo los discípulos le dicen al Señor, enséñanos a orar. Y pues ahora nos queda a nosotros aprender de las enseñanzas de los salmistas. Debemos de orar, pasemos por lo que pasemos, estemos donde estemos. Nuestra situación debe de ser presentada ante nuestro Dios sin ningún temor, porque sabemos que Él es nuestro amigo también y en Él confiamos. Así que gracias por habernos acompañado en esta ocasión y pues los invitamos a que la siguiente semana pues nos puedan visualizar e invitar a otros a poder visualizarnos. Nos despedimos de ustedes, pastor. Bendiciones, que Dios los bendiga. Su amor.